respecto a la problemática que está ocurriendo ¿Ahí? en esa parte de nuestro país. Ustedes saben que hay una carencia de agua potable, la agricultura también se está viendo afectada, el gobierno, la posición del gobierno, sinceramente es de locos. Dijo que no se preocupen porque en cualquier momento va a llover. Esa ha sido la respuesta del gobierno ante esta problemática. Lo cierto es que allá en Piura la situación se está poniendo re mal y ya está golpeando la economía. Y esto obviamente está generando, obviamente, toda una preocupación en nuestras pequeñas y medianas empresas, sobre todo. Voy a recibir a mi invitado porque él está siguiendo de cerca toda esta problemática, el señor Daniel Hermosa, presidente de MIPES Unidas del Perú. Señor Hermosa, buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder expresar un poco el sentir del sector de la micro y pequeña empresa y sobre todo también lamentar la cifra que está señalando sobre el tema de la pobreza. Nosotros esto ya lo hemos conversado antes aquí en tu programa y la relación en la desaparición de 233.000 empresas el año pasado, y tengo que decirte que casi 140.000 en el primer semestre de 2024, explica claramente cómo la economía se deteriora en el Perú y obviamente las consecuencias son el hambre, la desnutrición crónica infantil y la anemia, hipotecando el futuro del Perú por las decisiones que no se están tomando en este gobierno, ¿no? Que está más preocupado en el auto de la presidenta, en los relojes de la presidenta, y realmente no se están tomando las decisiones que se deben tomar. Efectivamente, este índice del hambre que se ha publicado por entes internacionales nos dejan sinceramente en una situación deprimente como país, ¿no? Y pensar que en unos días se inaugura APEC, vienen las economías más importantes del mundo, pero vienen a un país con una inestabilidad política, una inestabilidad social, una inestabilidad económica terrible, y con las imágenes de desprestigio total del Ejecutivo y el Legislativo. Ese es el país que les vamos a presentar a estos representantes de los países que vienen. Pero vamos ahora a irnos a Piura. Usted ha dado ya esta llamada de alerta de lo que está ocurriendo en esa parte del país justamente con las MIPES. Sí, efectivamente, nosotros como un gremio representativo de las regiones del Perú, hemos siempre permanentemente estamos en contacto con cada una de las regiones, como lo hicimos en Puno en su momento, alertando sobre el contrabando, que bueno, ojalá el gobierno refuerce estas medidas de control de fronteras, y ahora Piura. El día de ayer y anteayer hemos tenido comunicación intensa con los diferentes sectores de la economía piurana, ¿no? Tanto como el sector manufacturero como el sector comercio minorista. Y obviamente nos encontramos ante un panorama bastante complicado a puertas de una de las campañas más importantes del país, que es la campaña navideña, ¿no? Y que obviamente va a agarrar a todos los consumidores piuranos en una situación bastante vulnerable. La agricultura es una de las actividades económicas más importantes de la región Piura, en general del norte, ¿no? Y obviamente sigue el sector turismo, que los hoteles, restaurantes, sin contar con este líquido elemento, lo cual es un insumo principal, también van a ver mermadas las ventas, y eso por supuesto va a traer como consecuencia la pérdida de empleo y como consecuencia de la pérdida del empleo la caída del consumo, lo cual va a presentar un panorama bastante complicado, por no decir terrible, a inicios del próximo año, al no contar con el capital que normalmente las empresas logran juntar o tener capital de previsión para los trimestres más complicados, que es justamente el primer trimestre del año. Esto quiere decir, Entonces, señora Hermosa, que ustedes, al menos las MIPES, esperan esta campaña navideña. Ahí es donde invierten sus máximos recursos, ¿no? El poco de dinero que tienen lo meten a esta campaña navideña porque, obviamente, como hay movimiento económico, van a recuperar, y esta recuperación del dinero les va a permitir, pues, esperar estos 3 meses hasta la campaña escolar para poder apalancarse de algún modo. Pero si se cae la campaña navideña, como lo estamos viendo ya en Piura, entonces la situación es crítica para las MIPES. claro, y nosotros hemos hablado también con los dirigentes de Lambayeque, ¿no? Y obviamente también están con una restricción de aguas para la agricultura, lo cual estaría eliminando del mapa la campaña chica del arroz, lo cual, según las mismas empresas chiclayanas, lambayecanas, señalan que traería un efecto perverso para todo el país, que es la posible subida también del arroz.
dado de que va a haber una disminución sustantiva de la producción de arroz, no solamente en Piura, que también se produce, sino también en Lambayeque. Entonces, todo este panorama va a pasarnos factura el próximo año con una subida probablemente del limón, del arroz y de los productos que vienen del norte. Y el gobierno no está tomando las previsiones necesarias, no las ha tomado en su momento, por eso es que estamos como estamos, ¿cierto? Y no está haciendo tampoco las medidas para evitar que la contracción económica, que ya viene, bueno, se supone que recuperando, yo tengo mis dudas de afirmar eso, pero se supone que estamos en camino de recuperación. Para el norte esta situación va a ser muy delicada, Sí. Carlos, y realmente estamos pidiendo al gobierno que tome medidas Señora Hermosa, extraordinarias en favor del sector, sí, como señora por Hermosa, ejemplo sí. incrementar para la zona norte, Piura, Chiclayo o Lambayeque y La Libertad, para que el programa Compras Mi Perú se oriente más al norte, que otra vez el año pasado el Yacu y hoy día la sequía. Es increíble lo que está pasando con el clima. Y Sí, por otro lado, se trate de ver el tema tributario para ayudar a tener liquidez para que este dinero se pueda mover en el consumo. ¿De qué vale la desesperación del Estado de quitarles el dinero vía impuestos? Lo cual yo no digo que sea ilegal, pero ¿por qué quitarles ese capital cuando podría quedarse para seguir moviéndose en la economía muy golpeada de la región Piura? sin embargo, el gobierno sí está tomando acciones, señora Hermosa. Y tan preciso es el gobierno para solucionar los problemas del país que el ministro de Agricultura, el señor Ángel Manero, ha dicho: no se preocupen, señores piuranos, hermanos piuranos, en 30 días llueve. Esa es la reacción del gobierno. ¿Qué le parece? Increíble. Bueno, mira, la verdad es que ellos, los que tienen un sueldo millonario, tienen protección, tienen comida y tienen, sabe Dios, otros privilegios, obviamente pueden esperar 30 días o un año a que llueva, ¿cierto? Pero los agricultores, los trabajadores de la región Piura no pueden darse ese lujo. La verdad que es una burla de parte del señor ministro a la situación que están viviendo los ciudadanos en la región Piura. La verdad, eso es una muestra más de lo que hemos venido denunciando desde que subió el gobierno de Dina Boluarte, que es la insensibilidad y la falta de empatía de las autoridades con los sectores vulnerables, ¿no? Como por ejemplo va a suceder con nuestras bodegas, que hoy día, por la especulación, no están tampoco comprando agua para poder vender a precios normales. Los distribuidores han subido hasta 5 veces el precio de las aguas embotelladas, y no se le está entregando a las bodegas las aguas embotelladas para que ellas a su vez lo puedan vender porque está muy alto, creándose un mercado negro del agua. Es impresionante. Nosotros sabíamos que iba a haber en algún momento una crisis del agua y que el agua se iba a volver, pero no pensé que fuera tan cerca de nuestro país, y en nuestro país vivir esta especulación terrible, haciendo que los pobladores más pobres que no tienen dinero no puedan tener agua para poder siquiera tomarla, no hablo ni siquiera de bañarse. Y la verdad que la situación es bastante trágica en la ciudad. Y bueno, sí, creo que la cosa se soluciona lloviendo, no tengo la menor duda, pero esto se pudo evitar si se hubieran tomado las previsiones de descolmatar las represas y no desperdiciar el agua como se desperdició el año pasado al no poder controlar, digamos, tener descolmatada la represa, ¿cierto? ¿Cuál es la salida? Usted hablaba de Compras Mi Perú, pero le soy sincero, corríjame usted, estas Compras Mi Perú no han funcionado, al menos para las MIPES. Acá Sí, sí, es verdad. el sector calzado del Porvenir, poco o nada les ha llegado de Es Compras verdad. Mi Perú. El dinero destinado a Compras Mi Perú ha sido transferido a otros rubros, a otros sectores. Así es, Entonces, calzado no ha estado contemplado, es verdad, es verdad, es verdad. Lamentablemente, la mentalidad de este gobierno no ha sido la más adecuada ni obedece a la atención de las regiones. Nosotros siempre hemos dicho desde MIPES Unidas del Perú que Lima tiene una situación privilegiada frente a las regiones. Tiene más de 12 millones de consumidores, los cuales con una promoción inmediatamente captas liquidez del mercado. En las regiones no es el mismo fenómeno y no lo entienden nuestras autoridades. Por eso que, como siempre hemos venido diciendo, Carlos, es necesario reestructurar el Ministerio de Producción para que realmente nos sirva de algo. Mira, si mañana desaparece el ministerio, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta, porque no sirve absolutamente de nada en favor del sector. Es más, hoy día hacíamos una evaluación del ministerio a cuántas empresas atienden de manera directa. Aproximadamente
10.000 empresas entre programas Compras Mi Perú, Proinnovate y Procompite, que son de las regiones, no llegan ni a 10.000 empresas. Eso quiere decir que las 3.290.000 MIPES que existen en el Perú no tienen ningún tipo de servicio del Estado, ni del gobierno regional, ni del gobierno provincial, y menos del ministerio. Por lo tanto, desaparecer ese ministerio no va a cambiar absolutamente nada el futuro del país. Correcto. Y el futuro de nuestro sector. Correcto. Por eso, de verdad, nosotros queremos de que tenemos que comenzar a trabajar políticas de Estado que no tenemos, ¿no? Como por ejemplo el tema de ir contemplando ya en la agenda de la inversión nacional en favor del sector productivo, el tema del cambio climático, que cada día más afecta a las MIPES de todo el país. Correcto. Para ir cerrando, ya sabemos que Piura necesita ese salvataje inmediato por parte del gobierno y no esperar 30 días que llegue el agua, como ha dicho pues el Ejecutivo, sino que necesita una intervención especial. No solo Piura, sino también otras regiones, con en este caso Lambayeque o Chiclayo. Pero vamos a cerrar la entrevista con esto. Llega APEC y este es el escenario que vamos a dar. Entonces, ¿cree usted que estamos perdiendo una gran oportunidad o que hemos perdido una gran oportunidad de poner al Perú en la vitrina del mundo en verdad, como para atraer inversiones, en fin, con el APEC que se viene? Mira, lamentablemente el gobierno de la señora Boluarte no ha dado la talla para poder recuperar la economía del país y mucho menos el prestigio del Perú. Lamentablemente es lo que tenemos y el Congreso de la República no quiere darse cuenta, no quiere aceptar de que esto es un peso muerto para la democracia, es un peso muerto para la reactivación económica, es un peso muerto para la imagen del Perú y no se quieren dar cuenta. Yo no tengo nada y creo que el país no tiene nada con la persona de la señora Boluarte, porque es un ser humano y hay que respetarlo. El problema es que no está capacitada y no es capaz, lamentablemente, de conducir un país en crisis. Necesitamos una persona adecuada y una persona que realmente haga el consenso que se requiere. La señora predica unidad, no sé si la has escuchado en su discurso, pero la unidad ¿en torno a qué? ¿A ella? La unidad tiene que ser en torno de un plan, de un proyecto, de un plan de emergencia de corto plazo para que nos reciba el 2026 mejor de lo que estamos. Y ella cree que la unidad es en torno a no decirle nada, a no criticarle nada. Y hoy día el Congreso de la República, al no querer convertir la comisión de fiscalización, darle las facultades de comisión investigadora por el tema del cofre, demuestra nuevamente la componenda que tiene varios sectores de los partidos políticos del Congreso en favor de una gestión que está haciendo agua por todas partes y no se quieren dar cuenta. Se está hundiendo el barco y ellos están ahí bailando dentro del barco cuando deberían, bueno, dicen que las ratas son las que primero salen. Yo creo que en unos meses más vamos a ver ese fenómeno, mi querido Carlos. Señor Raniero Hermosa, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y dar esta llamada de alerta para sus hermanos piuranos en torno pues a la fragilidad que tienen las MIPES tras esta escasez de agua. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Piura la está pasando re mal, ya se están viendo las consecuencias. Este desabastecimiento, esta escasez hídrica está generando no solamente problemas en la población, sino también ya en la economía. Las MIPES son las primeras que van a ser golpeadas y ya no lo están. Incluso muchas van a quebrar porque si se les cae la campaña navideña, ¿cómo van a afrontar ya en los próximos meses? Terrible situación. Y se requiere reacción inmediata por parte del Ejecutivo, pero una reacción inmediata, porque si no, imaginen lo que va a ocurrir. Voy a hablar...